Cuando hablamos de Paseo Bulnes, hablamos más que una arteria de carácter peatonal ubicada en el centro de Santiago de Chile. Hablamos también de espacios públicos, abiertos para que cualquier persona pueda disfrutar de un momento agradable, de una caminata, de un buen café, de sentarse a leer un buen libro, de pasear a sus mascotas, salir a andar en bicicleta, en fin. Da gusto ver que esta urbe, esta capital, nuevamente haya acertado con abrir los espacios para que todos nosotros podamos disfrutar de este hermoso y colorido lugar. Paseo Bulnes. Esta hermosa avenida al principio fue conocida como Avenida Central, después fue renombrada como Avenida Bulnes, como la conocemos actualmente. Era una arteria de gran actividad comercial al principio. Ahora en 1934, el arquitecto austriaco Karl Brunner, en su segunda visita a Chile en el contexto de la creación del eje cívico de Santiago, este señor planteó que esta avenida central fuera de carácter peatonal. Muy acertada decisión y tuvo una gran visión este señor de futuro. La propuesta se afinó y en el proyecto de 1937 del arquitecto chileno Carlos Vera Mandujano. Ahora esto se oficializó en el Plan Oficial de Urbanizaciones de Santiago ya para 1939. Este hermoso lugar, mis queridos amigos de paseo y esparcimiento, también es conocido históricamente por la masacre de la Plaza Bulnes. El contexto es el siguiente. En aquellos años, el presidente de la República de entonces, don Juan Antonio Ríos, renunció el 17 de enero del año 1946 a favor de su ministro del Interior, don Alfredo Duhalde Vázquez, producto de un avanzado cáncer que meses después lo llevaría a la muerte. En ese instante, mientras en La Moneda se producía el traspaso del mando presidencial, fíjense, queridos amigos, que los trabajadores de las oficinas salitreras de Mapocho y Humberstone demandaban a una compañía, ya que habían subido los precios de las pulperías. El recién nombrado vicepresidente apoyó a la compañía y pasó a segundo plano las demandas de los obreros. Ahora el 28 de enero se reunieron en la Plaza Bulnes tras una marcha de varios sindicatos desde la Plaza Artesanos, donde se movilizaron miles de obreros. Entre estos también se reunieron trabajadores de empresas. Sin embargo, queridos amigos, en Santiago la mayoría de las comisarías se acuartelaron y un insólito despliegue de carabineros llegó a esta plaza, bajo de las órdenes de un oficial de apellido Rebolledo, produciéndose balaceras que mataron a 6 personas y dejaron heridas varias otras. Obviamente, esta masacre de estas 6 personas trajo consecuencias políticas. De hecho, el Partido Comunista de aquellos días se alejó del gobierno, ya que ellos habían votado por Ríos. Y el ministro Eduardo Frei Montalva, que había asumido la cartera de Obras Públicas en la presidencia anterior, renunció a su cargo en repudio de esta situación. El 28 de enero del año 1946 está marcado por la sangre de aquellos obreros que perdieron la vida a manos de la policía.
Por supuesto que por este hecho, Duhalde después perdió su candidatura. Al ir avanzando por este hermoso paseo Bulnes, creo que existe, por la historia de este paseo, una estrecha vinculación con el centro cívico y el Parque Almagro. Por lo tanto, no se trata de una pieza aislada de la malla urbana. Bueno, al día de hoy, 2019, existe un comercio especializado en esta avenida como armerías, pesca, buceo. Además han instalado algunos cafés, restaurantes, oficinas, bancos y algunos edificios del gobierno. La definición de espacio público es el espacio de propiedad pública estatal. Es también reconocida como el dominio y uso público, el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular en paz y en armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada y excepcionalmente por reserva gubernamental. Entonces, queridos amigos, creo que este paseo, el paseo Bulnes, cumple con esta definición, ya que en este lugar se ha transformado en un gran patio multicultural, un gran patio de la diversidad, un espacio público que por regla general estas vías de tránsito y circulación abiertas ha logrado que se transformen en lugares de descanso y esparcimiento. De ahí la importancia, amigos, del espacio público, ya que esta separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública, esta separación implica reservar el planteamiento del suelo libre a las construcciones, donde todos nosotros podemos disfrutar de un día agradable y de una buena caminata. Por eso, queridos amigos, el paseo Bulnes como espacio público tiene además una estrecha relación con la dimensión social, cultural y política. Es un lugar donde la relación y la identificación de las personas se hace presente. En este sentido, la calidad de vida del espacio público se puede evaluar por sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que esto facilita, por su capacidad también de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de estimular la identificación simbólica y la expresión y la integración cultural.
forma, queridos amigos, estaríamos terminando este nuevo video, este nuevo recorrido que hicimos por el Paseo a Bulnes. Esperamos que les haya gustado todo este recorrido que hemos hecho con nuestra camarita amiga, y también suscríbanse a nuestro canal y los esperamos en una nueva aventura. Chao amigos.